lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y saludamos. Además, el equipo de producción decía ahorita, qué bueno, qué bien que nuestra invitada sea la doctora Andrea Rondón. Qué bien que nos pueda acompañar Andrea Rondón García en el programa de hoy, porque es doctora en Derecho y es profesora universitaria. Andrea, qué bueno que estás con nosotros. Un gran saludo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti. ¿Cómo te va? Y para toda tu familia, por supuesto. ¿Cómo te ha ido? Gracias, hola, buenos días, ¿cómo están? Saludos a todo el equipo, gracias por la invitación y bueno, siempre agradecida con el equipo porque ellos prestan mucho apoyo, sobre todo los lunes que tengo como una entrevista fija con Víctor Maldonado. Qué bueno. Entonces, ellos siempre están pendientes, ¿no? Claro que sí. Que nosotros, fíjate que con relación a todo lo que ocurrió ayer, planteábamos una inquietud, Estado de Derecho y ciudadano responsable, porque también esto último del ciudadano responsable lo hemos conversado con nuestros invitados en los últimos días. Y decía el equipo de producción cuando conversábamos que qué bueno que tú estás con nosotros, porque además eres profesora, y qué difícil y qué cuesta arriba de ser para ti en esto que está tan retorcido, que tiene que ver con la justicia en nuestro país, tu trabajo, pues, ¿no? Yo quisiera comprometerte en que nos ofrecieras una reflexión inicial con relación a las cosas que ocurrieron ayer en materia de jurisprudencia, en materia de justicia, en materia de Estado de Derecho, pues, ¿no? Sí, creo que el diagnóstico es reiterado en el tiempo. No hay Estado de Derecho, simple y llanamente. Y una de las características de esa pérdida de Estado de Derecho es que se han secuestrado todas las instituciones. Un Estado de Derecho está caracterizado por pesos y contrapesos, una distribución del poder, no hay una concentración del poder en donde todas las manifestaciones del poder público funcionan de forma autónoma e independiente. Hay un poder ejecutivo con ciertas características, un poder legislativo que dicta leyes para permitir el ejercicio de derechos y libertades y ejercer control político, que eso siempre se olvida, interpelar a los ministros, ver la gestión de controlar el resto de los poderes, y el Poder Judicial, que lamentablemente, bueno, es lo que nos trae también a estas reflexiones. El Poder Judicial ha sido uno de los más genuflexos, ha servido ha servido la alfombra para todo este andamiaje o esta transformación del ordenamiento jurídico o su destrucción para permitir el ejercicio ilegítimo del poder. Entonces, digamos, cuando no hay Estado de Derecho y uno es abogado, lo ejerce, porque yo lo he ejercido, de hecho este año cumplo 20 años de graduado. Qué bonito. Y cuando uno da clases, uno se encuentra en la disyuntiva, uno se encuentra fracturado, porque uno trata de enseñar a través de las instituciones, con las advertencias de que lo que está viviendo en Venezuela, lo que estamos viviendo en Venezuela es una patología, que no podemos entenderlo a través de la patología. Sin embargo, tú vas a ejercer y tú vas a vivir en Venezuela. Entonces, ¿cómo puedes no hacer el análisis a partir de Venezuela? Es muy difícil y, por supuesto, siempre tenemos retos como abogados en ejercicio y sobre todo como profesores, porque las nuevas generaciones, ¿qué esperanza de vida o qué esperanza tienen de ejercer adecuadamente o ejercer lo que uno les enseña? Y la verdad, uno también es honesto y uno les dice, en el corto, mediano plazo, esto que te estoy enseñando a ti, no lo vas a ejercer de inmediato. Esto te servirá para cuando toque reconstruir el país, pero tenlo en cuenta porque yo tengo la responsabilidad de formarte, de darte las herramientas de formarte como ciudadano. Cuando hablas de ciudadano responsable, pues eso nos recuerda la presentación del más reciente libro de Isabel Pereira, Exacto. El fracaso del rentismo, en donde ella señalaba ciudadano no solamente con derechos, sino también deberes, consciente de sus deberes. Sí. Sí, pero qué impotencia la de ese ciudadano, y qué frustrante debe ser para ti y para esos muchachos que estás formando, incluso decirles esto:
todas estas directrices todavía no las podemos aplicar porque no se puede, porque estamos en tiranía, pues, ¿no? Claro, es frustrante y además eso te afecta. Ya uno entiende lo que autores como Albert Camus durante la Segunda Guerra Mundial, Kafka también, o autores más en la línea liberal, Nietzsche, Hayek, sentían, tú ves referencia de sus vidas, profundas depresiones, veías hundimientos abismales, emocionales, muchos murieron jóvenes. Amos Oz, Primo Levi, se dice que uno de los sobrevivientes de los campos de concentración y que termina suicidándose. Al final, vamos un paso más allá, es decir, sí, es frustrante no poder ejercer tu carrera, pero también es como más frustrante no poderte sentir ciudadano o no poderte sentirte en tu propio país, ¿no? Claro. Una suerte de exilio. Entonces, eso que tú comentas nos lleva a lo siguiente, no es solamente impotencia de nuestra carrera, que es como lo más inmediato, pero hay algo mucho más profundo. Impotencia de no sentirte ciudadano en los términos en los que lo has hablado en otras oportunidades con tus entrevistados, con Isabel. No te sientes ciudadano porque no tienes instancias en donde hacer valer tus derechos y donde tú también puedas ejercer tus deberes, ¿no? Entonces, claro, no existe Estado de Derecho, pero entonces ¿qué queda? Queda el individuo con los espacios que existan. Creo que te lo comenté en alguna oportunidad. Uno siempre encuentra sus espacios, porque las universidades están destruidas, bueno, pero entonces tienen las redes sociales. Las universidades están destruidas, pero entonces hay muchos profesores que han empezado a dar clases por Zoom, por sus plataformas privadas, y han conseguido mayor eco que incluso las propias universidades públicas que están totalmente desmanteladas, ¿no? Entonces, no es lo ideal, pero eso significa que no hay un quiebre total de los ciudadanos, no hay un quiebre total del individuo. Los totalitarismos no nos pueden quebrar a todos, ¿sabes? Entonces, esos esquemas, esos mecanismos que nosotros conseguimos es lo que nos permite sobrevivir y es lo que sostendrá esa base para el día de mañana reconstruir el país. Ahora, Andrea, la justicia, incluso antes de Justiniano, era la paz, es la paz. Mi vecina me decía esta mañana que nuestra justicia adolece de imparcialidad, de independencia, de objetividad, de coherencia. No son sus atributos. Por ejemplo, las evidencias para demostrar un delito, bueno, cualquier disparate, cualquier cosa sirve. Incluso me decía que los testigos deben tener sus tarifas. Entonces, en esta situación en el país tan deshilachado que tenemos y esta situación de la justicia tan retorcida, ¿qué le queda al ciudadano? ¿Cómo podemos hacer con esta indefensión tan grande que hay? Claro, yo cuando comento esto, muchos me van a decir, pero es que ella no está hablando como una abogada ya, o si no, es antisistema. Pero cuando te ponía de ejemplo las redes sociales o estas plataformas como YouTube o el Zoom, que se han conseguido como sustitutos, entre comillas, de las universidades, porque sobre todo las universidades públicas están totalmente desmanteladas y destruidas. Y lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, con las centrales maquillaje, pero de fondo, de hecho, no hay clases presenciales todavía en el pregrado, que el ciudadano ha conseguido sus formas. En materia de justicia también estamos consiguiendo nuestras formas. Cuando yo veía clase en el pregrado hace más de 20 años, hablaban de medios alternativos de resolución de conflictos, ALCD, el arbitraje, negociación, conciliación, métodos alternativos, porque lo principal era la jurisdicción. Pero es que ya hoy quítale el apellido alternativo. Ya son los medios de resolución de conflictos y que han ganado mayor preponderancia y que han ganado mayor eco en los últimos años justamente porque han destruido el poder judicial. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Hay un mayor impulso del arbitraje, que sabemos que es un medio muy costoso, evidentemente, pero con el tiempo, al hacerse más masivo, pues va a ser más accesible a la mayor cantidad de personas. Las negociaciones también son el pan de cada día. Por ejemplo, cuando los contratos de arrendamiento han sido tan regulados, hay un mercado negro totalmente de contrataciones en este sentido, y casi que las regulaciones de la superintendencia y todo lo demás queda totalmente en papel. Hay negociaciones bajo cuerda y también en esas negociaciones, también la resolución de esos contratos, ya ir a los tribunales no es ninguna alternativa, ya ir a la superintendencia obviamente no es la solución, y lo resuelven los particulares. Es a eso cuando hablamos de ciudadanos responsables. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de caos, estamos hablando de
nosotros mismos proveemos las respuestas ante la destrucción total de las instancias. Ahora, en esto que describes también, que tiene que ver con la propiedad privada, yo no sé si te comprometo de alguna forma en que nos adentremos en un caso específico que tiene que ver con el de Requesén. Porque ya que hablas de las redes, ayer se posiciona la etiqueta numeral se hizo justicia. Numeral se hizo justicia en todas las redes. Entonces, ¿cuál justicia es la que se hizo? Cuando sin suficientes evidencias se hace esta sentencia y se condena a estas personas por un supuesto... ¿Cómo? Y sin testigos. Sin testigos, pues exacto. Y se condena a estas sentencias, pena máxima, etcétera, pues, ¿no? Sí, no, evidentemente no hay ninguna justicia, es como una... Es más, esto yo lo hablo mucho con Víctor Maldonado sobre a veces que tú ves espacios culturales que se han reactivado, el Parque Carreño, las librerías, ya hay más actividades en las calles. Y claro, hay como un discurso de esto se está normalizando, el país se está reactivando luego de la pandemia y luego de muchas cosas más. Sin embargo, Víctor decía algo con lo que estoy sumamente de acuerdo y él dice, no tienes que normalizar el país, sino normalizar o reactivar ciertos espacios, ciertos íconos culturales para vender la idea de que el país está bien. Pero luego ocurren situaciones como esta que te recuerdas que estabas en una tiranía y esto no hay que olvidarlo nunca. De hecho, obviamente esta es la mayor de las injusticias y es una reiteración de que no tenemos poder judicial. El poder judicial fue destruido hace mucho tiempo. Y obviamente como abogado en ejercicio es muy difícil decirlo porque hay una contradicción en esto, porque al fin y al cabo mi día a día también son estas instancias administrativas que existen, estos tribunales que existen de algún modo y sin embargo tenemos este tipo de conversación y esas contradicciones al fin y al cabo pasan factura. Pero lo que quiero significar es que este caso te recuerda constantemente, estamos en una tiranía. Pero solo que ahorita tenemos un reto aún mayor, sobre todo de cara a la comunidad internacional, de decir, esto no se ha normalizado, han cambiado los patrones de conducta, pero sigue siendo una tiranía. Tan solo que estamos viviendo, tenemos el reto de señalar, seguimos en una crisis humanitaria, seguimos estamos ante unos responsables de crímenes de lesa humanidad, porque cada vez la situación para existir aquí en Venezuela son más hostiles a pesar de la aparente mejoría que no es sostenible en el tiempo. O sea, vamos a ver cómo va a terminar el año con el tema de la inflación y los números. Eso es algo que nos va a recordar constantemente que estamos en una tiranía. Ellos nunca te van a dejar olvidar. Sí, te doy un respiro, por supuesto, pero al mismo tiempo te recuerdo quién tiene el mando, quién tiene el control de todas las instituciones. Claro, que era una de las cosas que comentábamos, pues que hay una gran amenaza permanente y entonces el miedo, lo hablamos incluso ayer con Herbert Torres, ¿te acuerdas? El miedo cómo paraliza, que es uno de los grandes logros. El venezolano tiene miedo de actuar, tiene miedo de pensar, tiene miedo de opinar, tiene miedo de disentir libremente. No somos libres, pues, ¿no? En lo absoluto. Y en esto que mencionas, realmente la gente en las redes y en Mingo Blanco TV dicen, bueno, probablemente hay una muy pequeña Venezuela para los que sí funciona eso de que Venezuela se arregló, pero la gran mayoría es la Venezuela que no se arregló, la Venezuela que no se ha arreglado. Hay muchas inquietudes y preguntas de nuestros amigos audioparticipantes, de nuestro público, para la doctora Andrea Rondón García, que nos acompaña hoy, doctora en Derecho, profesora universitaria, pero será en breve. Vamos a un intervalo y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, conmigo. DELAB Biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original. Si usted necesita, porque su médico le manda a hacer exámenes de laboratorio que pueden ser, mire, el perfil 20, el perfil preoperatorio, hematología completa, orina, heces, un perfil cardiológico, pero también hay pruebas especiales. Estoy hablando de exámenes de rutina, pruebas especiales, se los he mencionado: insulina, perfil tiroideo, prostático, marcadores tumorales, gases venenosos. Hay pruebas especiales para detectar hepatitis, VIH, tuberculosis, y trabajan mañana sábado
de la biodiagnóstica. Usted se pone en contacto con ellos, 0414-202-2900 de la biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Fin de semana del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fíjense, yo insisto en que qué mejor referencia cuando nosotros decimos que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, el que la embajada italiana en Venezuela desde hace más de 20 años encarga todo a la pastelería del Corso. Bueno, caramba, ahí lo estás diciendo todo, ¿no? Si usted tiene alguna reunión este fin de semana, mande a hacer bandejas de pizza, mande a hacer saladitos, mande a hacer unas tartaleticas rellenas, mande a hacer los saladitos rellenos de manzana, por ejemplo, que son tan deliciosos, los mini croissants, los mini pastelitos, esos pastelitos de manzana. A veces los hacen de cabello de ángel, que son fabulosos. Y esa torta, porque si hay algún cumpleaños, tiene que ser de la pastelería del Corso. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mensaje institucional, los visitamos ayer, estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Fíjese, ¿sabes qué es muy chimbo? Que me encuentro cada vez más gente, ¿vale? Hablando por teléfono y van manejando. ¡Caramba! Eso no es ser un conductor responsable. Puedes causar un accidente porque estás pendiente de otra cosa y no de lo que tienes enfrente manejando. Así pongas el manos libres. Yo te recomiendo que mientras estés en el carro, olvídate del teléfono, ¿no? Y si, bueno, fin de semana, mucho más, límites de velocidad. Si vas a tomar, no manejes. Mensaje institucional de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir. Caramba, bueno, seguimos al aire, amigos. Aquí estamos, esperemos que estamos al aire. Con Andrea Rondón García, tuit de Eric del Búfalo. La Venezuela, comillas, la Venezuela se está arreglando, comillas, de los cínicos, no es más que una sociedad tipo postsoviético, una clase nueva, rica, vulgar e iletrada, grandes masas, misérrimas y una diminuta clase media envejecida viviendo a horcajadas entre lo poco que produce y las remesas de sus hijos. Es contundente, realmente. Erika tiene planteamientos para ti, Andrea. Hola, Andrea. Quisiera más que los planteamientos, leerte lo que comentan nuestros oyentes. ¿No se oye muy bien? ¿Sí? Sí. Okay. Yo estoy, por ejemplo, Hugo Duarte te comenta, más allá de los derechos y deberes que son propios del individuo, debemos comenzar por dar el ejemplo, que es como se transmite el actuar en el colectivo, en la comunidad, en la sociedad. Y voy a permitirme leer los 3 comentarios que hace el señor Juan Santos. Los ciudadanos defienden sus derechos y cumplen con sus deberes. Los habitantes siempre necesitan de un mesías, un estado protector o de algún militar petulante. También completa su comentario diciendo, en cualquier país normal, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Venezuela, todos somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. Y cierra diciendo, cuando la impunidad es norma, la nación se desmorona. Cuando se sabe que no habrá castigo por incumplir la ley, lo que queda es el caos, la anarquía y la destrucción del país. Andrea. Sí, no, totalmente de acuerdo con las reflexiones, más que preguntas son reflexiones y todos coincidimos todos coincidimos realmente. Hay algo que a mí me llama la reflexión, claro, desde mi espacio como alguien ejercicio y como alguien que decidió quedarse en el país y que no haya mi proyecto de vida en otro país que no sea este. Es una decisión individual, ¿no? Y respeto totalmente a los que desean hacer su proyecto de vida en otro país, pero mientras yo estoy aquí sí me he visto que por lo menos en los últimos 5 o 6 años, frente a la hipertrofia legislativa, a esta transformación del ordenamiento jurídico o destrucción del ordenamiento jurídico,
nosotros mismos hemos conseguido nuestras soluciones, ¿no? Y lo ato con uno de los comentarios que dijeron, nos han llevado al caos y a la anarquía. Son dos conceptos distintos, ¿no? Y yo pienso que el régimen siempre ha jugado al caos. Su objetivo no es dirigir un país, sino es sostenerse en el poder, y en eso han sido muy competentes al respecto. Es un caos conducido que nos ha llevado a la necesidad de la anarquía. La anarquía es autorregulación, los ciudadanos sin Estado estableciendo sus propias reglas, y lo hemos visto en muchos supuestos. Cuando establecieron el control de cambio, tú no puedes sostener un control de cambio por más de 20 años. Forzosamente se tuvo que empezar a usar el dólar, porque ellos destruyeron el bolívar, y tuvimos que empezar a usar una moneda que realmente sirviera como dinero, porque ya el bolívar no era un instrumento de cambio, ya perdió las condiciones, las características de dinero, porque ellos lo destruyeron como moneda. Llegó la hiperinflación, entonces cuando llega la hiperinflación tienes que conseguirte nuevos medios de protegerte, no solamente con el dólar y eliminar el bolívar hasta de tu vocabulario. Las criptomonedas surgieron como una solución. Aquí en Venezuela es uno de los países con mayor impulso de las criptomonedas. No hablemos de Bitcoin, que es una categoría específica, sino de las criptomonedas en general. No como en los países avanzados, que son uno de tantos medios de inversión, sino como un mecanismo de protección frente a la hiperinflación y como un mecanismo de evadir, de defenderte al control de cambio. Entonces, nosotros mismos hemos conseguido nuestras soluciones, y el resultado es que, creo que uno de los oyentes ha hablado, más allá de decir que el ciudadano es aquel que hace valer sus derechos y respeta sus deberes, es dar el ejemplo. Y bueno, no creo que nosotros estamos dando un ejemplo más que de sobrevivencia, de vivir, que nuestro proyecto de vida, por todos los obstáculos que nos pongan, todavía lo podemos hacer, pero de estos modos que hay que saberlo leer. No es caos, es una anarquía. Nosotros mismos estamos consiguiendo las soluciones. Claro, no es fácil, no tenemos un liderazgo político, y yo también, en atención a algunos comentarios que también leí, no es esperar un mesías. La respuesta no va a ser tampoco de la dirigencia política, en lo particular no lo creo. La respuesta va a ser en cada uno de nosotros, haciendo lo que mejor podemos hacer. Eso es lo que pienso, y esa es la reflexión a la que me orillan también este tipo de comentarios que acaba de leer Erika, ¿no? Sí. Ahora, en esto que has insistido, que nosotros mismos conseguimos nuestras soluciones, una de las angustias, de las mortificaciones que trasluce Isabel cuando estuvo aquí con nosotros, y que hemos conversado con ella fuera de micrófono, es los jueces. Por ejemplo, podemos citar muchas mortificaciones de Isabel, y lo conversamos con ella el sábado pasado en el Tamanaco. Los jueces, ¿cómo se selecciona un juez? Y entonces ella pone el ejemplo de cómo Diosdado Cabello decidió sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que existe, que es el Tribunal Supremo, porque existe otro tribunal que está regado por el mundo, o sea, como la cuestión jurídica, que también te quería preguntar a ti de esos dos estados que existen, pues, ¿no? Pero la apatía del ciudadano en cuanto a reaccionar sobre una cuestión tan aberrante como eso que tiene que ver con los jueces y con el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién selecciona a un juez? ¿Cuánto gana un juez? ¿Quién decide que esté allí? ¿Cómo califica esa persona para ser juez? Claro, tú has tocado un punto importante que creo que no hemos mencionado a lo largo de esta conversación. Es que esto viene de antes. Esto esa apatía por saber quién es el juez, quién es el que está detrás. ¿Hay una carrera judicial? ¿Hay estabilidad judicial, o es un funcionario de libre nombramiento y remoción? ¿Hay confianza? ¿Cómo se remunera? Todo eso no nos lo preguntamos hoy en día, y tampoco durante esa democracia precaria que tuvimos antes, tampoco. Entonces, es un problema cultural, más que un problema político, que evidentemente tenemos un problema político. Hay un trasfondo hay algo más profundo, que es un problema cultural. Bueno. Durante esa democracia precaria no se formó un ciudadano. No. Qué bueno lo que estás diciendo. Ejercer contraloría cívica sobre cada uno de esos funcionarios. Cuando tú votas, o cuando se votaba por los representantes en la Asamblea Nacional, en aquel momento en el Congreso, tú sabías por quién estabas votando,
cuál era la gestión, cuál era la propuesta legislativa de esa persona por la que tú estabas votando. Igual pasa con los jueces, o sea, en otros países los jueces son también de elección pública, de elección popular por el voto. Aquí en Venezuela no, aquí no. Hubo un intento de carrera judicial, hubo un intento de estabilidad en la carrera, de estabilidad en el ejercicio. De hecho, había una escuela de la magistratura, pero hubo un intento porque no dejaba de estar politizado. Uh-huh. En Venezuela, realmente la carrera judicial nunca ha existido. Se ha escrito mucho al respecto. Isabel es una de ellas. Rogelio Pérez Perdomo es otro estudioso de lo que es el Poder Judicial y cómo debería ser ese juez. Y siempre hemos estado alejados, no solamente en esta época, que es como que el mayor punto de destrucción, siempre hemos estado alejados de lo que debería ser un juez y que garantizar esa imparcialidad y ese poder judicial autónomo e independiente. Siempre hemos estado alejados de eso, incluso antes de Chávez. Claro, y no viene siendo un problema esto que tú mencionas, que nosotros mismos hemos conseguido siempre nuestras soluciones. Ahí no hay un problema. No, digamos, hoy en día creo que tenemos un poco de mayor conciencia porque hemos aprendido con el dolor, hemos aprendido de la crisis, hemos aprendido que nuestra irresponsabilidad política nos llevó a esto. Que el no estar en cuenta de lo que está pasando nos llevó a esto. Que aquel milloncito del Banco Central de Venezuela de Chávez nos llevó a esta hiperinflación y llevó al Banco Central de Venezuela a algo así como una impresora irresponsable de dinero inorgánico y es en la situación en la que estamos. Yo creo que hoy en día, antes sí puede ser algo muy parecido a lo que tú estás comentando, pero hoy en día con la conciencia que tenemos y de haber sufrido y de estar sufriendo en carne propia todo esto, creo que esta solución que estamos consiguiendo, estos acuerdos negociados en ese mercado negro, gracias a la hiperregulación legislativa, las criptomonedas, el dólar, el uso de tantas cosas privadas que ya no, que antes no eran privadas, creo que muestran que estamos aprendiendo a las malas, estamos aprendiendo en carne propia lo que es haber tenido tanta irresponsabilidad política, tanta irresponsabilidad cívica. Creo que hoy en día es distinto esa búsqueda de soluciones privadas, que son necesarias. Yo siempre voy a decir, y te lo podrán decir los productores del programa, yo siempre digo hay que eliminar al Estado de la ecuación. Mientras tú lo puedas eliminar y lo restrinjas a lo estrictamente necesario y tengas un ciudadano responsable, son sociedades libres y son sociedades en las que va a ser mucho más difícil la destrucción de las instituciones, porque las instituciones no van a estar politizadas, ni estatizadas, ni penetradas por el Estado. En ese trabajo maravilloso que hacen ustedes en CEDICE, que hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo con Rocío Guijarro, tú estando también muy activa en esto de la propiedad privada, ¿cómo ven ustedes esto que comentábamos ayer o fue antier en el programa? Bloomberg lo sacaba, viene un giro de Maduro el miércoles se reunió con unos emprendedores y entonces le dice que prácticamente que no va a haber controles ya, que bienvenida la inversión privada y entonces, el resurgir de las zonas económicas especiales, el motor económico del país. Caramba, la opinión tuya, Andrea, es muy importante en este caso. Seguimos ante una política sistemática de destrucción de la propiedad que nosotros identificamos en el año 2005. Tan solo que cambiaron los ropajes. Ya no es la bota militar al frente de las haciendas y con Chávez diciendo exprópiese frente al edificio de la joyería de la Francia. Ya es algo mucho más sutil y es algo mucho más por debajo. Lo que estamos viviendo hoy en día, y por ejemplo China también es otro ejemplo, es mercantilismo. El mercantilismo, por supuesto que ahí no hay controles, hay inversión, pero no favorece a todos. Favorece a los aliados comerciales y políticos del gobierno o del régimen, en este caso en Venezuela, de Nicolás Maduro. En el capitalismo, todos tienen oportunidad con trabajo y por méritos de verse beneficiados de los resultados de su trabajo. Es allí donde está la igualdad a la que se aspira desde el liberalismo, en cuanto a condiciones que todos tengamos la misma posibilidad de participar
y de ser beneficiados al trabajar, simple y llanamente, en donde no me obstaculices. Ese es el verdadero capitalismo. El capitalismo es dentro de un Estado de Derecho, Sí. con unas instituciones. ¿Qué funciona? Cuando no hay Estado de Derecho y cuando está ese discurso de no hay controles, y ciertamente no hay controles hasta que se acuerdan de que es una tiranía, vamos a fiscalizar inesperadamente a forma todo, porque no están dando el vuelto en dólares, vamos a cerrarlos, porque me acuerdo, porque es a capricho, y eso te recuerda que estamos en una tiranía. Bueno, sigue siendo una destrucción de la propiedad. Seguimos estando en manos del Estado, en manos del poder político. Esto es mercantilismo y ha cambiado de ropaje, simple y llanamente. La ley antibloqueo y las zonas especiales económicas no son más que posibilidades de hacer inversiones poco transparentes en donde no sabemos quiénes son realmente los participantes, donde no hay transparencia, donde no hay información. En una sociedad verdaderamente libre, donde hay capitalismo y Estado de Derecho, la información abunda, hay transparencia en las operaciones, yo sé quién es quién y quién termina beneficiado o no. Donde se ven beneficiados unos pocos, donde no hay calidad de vida de la gran mayoría de las personas, donde no puedes trabajar sin pensar que el día de mañana te pueden fiscalizar a capricho de un régimen, porque todavía existe, eso sigue siendo mercantilismo, eso es una tiranía, y simplemente estamos ante una nueva etapa de este proceso, de esta política de destrucción de la propiedad, tan solo que son otros mecanismos. Cuando presentan, por ejemplo, lo del proyecto de la tortuga, mejor no creamos en ellos, ¿no? Eso es paja, eso es mentira. Pues la verdad sí, porque yo no sé qué tan no hay transparencia en la información, uno se entera del boca a boca. Yo quiero saber cuántos tienen realmente la posibilidad de participar, si se preservan los espacios naturales, porque eso también es importante saberlo. O sea, se va a cuidar ese espacio natural, ese reservorio natural. Se pueden hacer esas inversiones como en cualquier otro lugar. Se hicieron los estudios de impacto ambiental. Todo eso hay que hacerlo y hay que difundirlo y hay que ser transparentes. Si no son transparentes, si hay un secretismo, y muchas de las leyes vigentes favorecen el secretismo y sabemos que no son leyes, son instrumentos del Estado, simple y llanamente herramientas de control social, pues entonces vamos a ponerlo a duda desde ya. Ni siquiera esperar a ver dentro de 1 o 2 años a ver cómo se desenvuelve eso. No, ya empezó mal, realmente. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Te comprometemos con una reflexión final para ese trabajo maravilloso de pedagogía que haces tú y la gente de SEDICE y todo tu equipo de trabajo. Sí, que sea difícil las situaciones actuales, que a veces cómo ejercer derechos si no hay leyes, si no hay Estado de Derecho, que sea difícil y hasta a veces imposible, no significa que hay que dejar de hacer la tarea. Yo pienso que nos acabamos como personas y entregamos nuestra alma, que yo creo que ese es el mayor quiebre, más que el quiebre físico, es el quiebre del alma, y eso es lo que buscan regímenes de este tipo. Cuando entregamos nuestros proyectos, cuando tenemos más nostalgia que proyectos, en ese momento ellos ganaron. Entonces, que sea difícil no significa que dejemos de hacer la tarea, y pienso que preserva la base de un país que en cualquier momento no será a corto o mediano plazo, pero que se va a reconstruir. Yo apuesto por eso. Yo no bajar la Santa María nunca, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Muy bien, brillante, Andrea Rondón García, amigos. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Ojalá nos permitas consultarte más a menudo. Seguro que sí, siempre a la orden, y mil gracias por la oportunidad. Gracias, Eric, y gracias al equipo de allá, que siempre son unos muchachos a uno. Gracias, Andrea. Así es, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Minto.